El día de hoy vamos a comenzar hablando de, digamos, un paréntesis, un pequeño paréntesis antes de comenzar a trabajar el tema del día de hoy. Y para ello imaginémonos lo siguiente. En un tren bala, aquí está el tren bala. Nosotros tenemos a uno de nuestros personajes. Dentro del tren bala va Alicia. Allí está Alicia. Este tren se está moviendo a una cierta velocidad y pues bueno, es relativamente grande. ¿Mm? Aquí va la velocidad V de ese tren y vamos a asumir que es un maglev, es decir, que aquí está la línea férrea. Sin embargo, él está levitando, ¿cierto? O sea que ella no va a sentir ningún tipo de imperfecciones debido a la línea férrea, ni piedritas, ni nada. Este tren va a una velocidad perfecta, uniforme, y pues él va llevando el aire que está alrededor de Alicia. Así que Alicia, si no tuviera ventanas, ni se daría cuenta que se está moviendo, ¿de acuerdo? Fuera del tren, entonces aquí tenemos a Alicia. Fuera del tren tenemos a otro personaje. Este personaje se llama el Brian. Y tanto Alicia como el Brian están jugando. ¿Listo? Ellos dos están jugando, haciendo diferentes actividades. En particular, están jugando con una pelota. Y pueden jugar con la pelota de dos formas. Aquí está, ellos tienen una pelotica de tenis. Acá está la pelota de tenis del Brian, ¿cierto? Y acá está la pelota de tenis de Alicia. Y nosotros nos vamos a imaginar qué es lo que está pasando con ellos. ¿De acuerdo? Bueno, en vamos a imaginarnos que está Alicia sí en ese tren y aquí hay un ventanal y ve al Brian jugando con la pelota. Y vamos a describir lo que sucede desde el punto de vista de Alicia y desde el punto de vista de Brian. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Ellos dos son viejos amigos y están tratando de jugar a sincronizar el golpeteo de las pelotas. Entonces, estas pelotas están rebotando desde la mano de cada uno de ellos hacia el suelo. ¿Listo? Entonces,
Pregunto, para Brian, ¿cuál es la velocidad horizontal de su pelota? Entonces, la velocidad de la pelota, la componente X de la velocidad de la pelota, pongamos la velocidad de la pelota con otro, voy a hacerla con esta V. La velocidad de la pelota, que es lo que nos interesa, en la componente X para Brian, ¿cuánto es? 0. La velocidad, exacto, la componente X de la velocidad de la pelota para Brian es 0. ¿Listo? Ahora, para Alicia, ¿cierto? Esta es la pelota de Brian. Y bueno, ella tiene una velocidad vertical. Para Alicia, ¿cuál es la velocidad de la pelota de Brian en la componente X? Para Andrea, profesor. ¿Mm? O sea, la componente de la velocidad en X para Andrea o solamente para Brian. Alicia está mirando a Brian por la ventana. ¿Estamos de Ah, acuerdo? sí, señor. Alicia está mirando a Brian por la ventana. Brian está haciendo mover su pelota en dirección vertical. Ella quiere mirar cuál es la componente X de la pelota de Brian. ¿Cuánto sería? ¿La ve ella quieta? O sea, ¿la ve ella con velocidad X? ¿Mediría ella la velocidad de X como 0? Profe, yo creo que la componente X de Alicia es B. La componente X de la velocidad que Alicia mide para la pelota de Brian es Estoy en clases, ¿por qué? menos V estilizada, ¿cierto? Porque ella está en el tren y ella ve que la pelota de Brian pasa así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ella ve que la pelota de Brian se está moviendo en dirección, para ella se va a mover como hacia la derecha, si ella está mirándonos a nosotros, se va a mover así, con una velocidad que es la velocidad del tren. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si Brian mide una velocidad para su pelota, componente horizontal, ahora la está, digamos, peloteando horizontal. Ah, bueno, esta está vertical, perdón, vertical. Aquí voy a poner mis ejes. Este es mi eje X, este es mi eje Y. El que está en el suelo vamos a dejarlo como XY, mientras que el que está en movimiento vamos a ponerle X', Y', ¿cierto? Entonces, por eso aquí esta es la velocidad X de la pelota de Brian, pero en el sistema primado, mientras que aquí es la componente X de la velocidad que mide Brian, pero en el sistema sin primar. ¿De acuerdo? El sistema con las primas significa el sistema en el que mide Alicia y en el sistema sin primas significa el sistema en el que mide Brian. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Ahora, el Brian hace una medición de su velocidad vertical en un instante de tiempo y obtiene esto, la velocidad vertical que mide el Brian. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad vertical que mide Alicia de la pelota de Brian? Entonces, ya sabemos que la velocidad horizontal que mide Alicia de la pelota de Brian
es menos v. ¿Cuál será la velocidad vertical que mide Alicia de la pelota de Brian? ¿Cuánto será? ¿Y, profe? Y es la posición. Pero la velocidad vertical que mide Alicia de la pelota de Brian, pues no se va a ver afectada por el movimiento de Alicia, porque el movimiento de Alicia es en dirección horizontal. Eso quiere decir que la velocidad que mide Alicia es la velocidad en la componente Y que mide el Brian. ¿Cierto? En últimas, si la pelota tiene cualquier movimiento, yo tengo que hacer una transformación de las medidas que hace el Brian con las medidas que hace Alicia, ¿cierto? Entonces veamos. Supongamos lo siguiente. Supongamos que en el instante en el que ellos dos están alineados es el instante de tiempo 0. Ahora yo quiero saber cuál es la posición vertical que describe Brian de la pelota de Alicia. Entonces, la posición horizontal que describe Brian de la pelota de Alicia. Entonces, en el sistema sin primado, que es el sistema de Brian, va a medir la pelota de Alicia. ¿Cuál es la posición de la pelota de Alicia? Entonces, X es la posición horizontal. A hace referencia a la pelota de Alicia. Y que no tenga la prima quiere decir que es medido desde este sistema. Un sistema en el Una que... preguntita. Ahí no sería, sí, sería X, no sería X prima, no, B, no, sería igual a BX prima B multiplicado por el tiempo o igual a menos B multiplicado por el tiempo para que dé la posición. Bueno, estamos de acuerdo que aquí está el Brian, aquí está Alicia moviéndose, ¿cierto? Entonces, Alicia va con su pelota. En el momento en el que la pelota pasa por acá es el instante que yo estoy llamando 0. Pero esa pelota se va a ir con el tren. ¿A qué velocidad se va a alejar? A la velocidad del tren, ¿cierto? Eso quiere decir que la posición que lee Brian de la pelota de Alicia es la velocidad que lleva el tren por el tiempo. De manera que en el instante de tiempo 0 está en posición 0. ¿De acuerdo? Sin embargo, ¿cuál es la posición? ¿Cuál es la posición que mide Alicia de su propia pelota? La posición horizontal. Aquí está, ¿no? La posición horizontal de la pelota de Alicia en el sistema de Alicia. ¿Dónde está esa pelota? ¿Se está moviendo esa pelota horizontalmente para Alicia? Sí, profe. O sea, si Alicia se está en el tren y está peloteando la pelota, la pelota está moviéndose sería algo así como horizontalmente, cambiando de posición horizontal con respecto a Alicia, para Alicia. sería No, profe, menos B sería por C. 0. Cero. Sería la misma. 0, exacto. 0. ¿Listo? ¿Y cuál sería la posición? Entonces, Alicia va a medir una cierta posición para su pelota, ¿cierto? Ella la mide. Mide su pelota. Ah, bueno,
mi pelota está aquí y tiene una cierta posición vertical Y'(A). ¿Listo? Ahora, Brian también quiere medir la posición de la pelota de Alicia. Entonces, recordemos, la posición vertical de la pelota de Alicia en el sistema no primado, es decir, lo que mide Brian. ¿Cuál será? Verticalmente. Serán las mismas, profe. Sería exactamente la misma, porque el movimiento horizontal no afecta la posición vertical. Entonces él va a mirar que coincide con la medida que da Alicia de la posición vertical de su pelota. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Bueno, entonces copien ese tablero, por favor, que voy a borrar buena parte de las cosas y vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, vamos a imaginarnos ahora otra cosa. Un poquito más general. Listo. Entonces, nosotros tenemos dos sistemas de coordenadas. Un sistema de coordenadas que es el sistema de coordenadas XY, que no usa primas, que generalmente en la literatura. Este sistema que no tiene primas se llama el sistema del laboratorio generalmente en la literatura. Y acá estamos en un sistema que lleva Alicia dentro del tren, que es el sistema que está en movimiento en este caso. Ahora, la pelota que tiene Alicia, ella ya no solamente va a jugar verticalmente, sino que va a tener, acá está la pelota, y va a tener una velocidad, ¿sí? Una velocidad cualquiera. Así. Esa es su velocidad. Este es el vector velocidad, este es el vector velocidad del tren, este es el vector velocidad de la pelota. Entonces nosotros tenemos o podemos caracterizar la posición de la pelota en cada uno de los sistemas de referencia. Entonces, esta es la velocidad que mide Alicia. B', esa es la velocidad que mide Alicia. Entonces, empecemos. La posición, Alicia le tiene asignadas una posición, ¿cierto? Voy a quitar ahora los índices A, porque ya la única pelota en este caso es la pelota de Alicia, ya Brian no tiene pelota. Entonces, tiene una posición que son X, Y'. Esa es la posición que mide Alicia, por eso tiene estas primadas de la bola. Y las velocidades que mide son, perdón. Las velocidades que mide son Vx' y Vy'. ¿Listo? Esas son la posición y la velocidad que mide Alicia de su pelota. ¿Listo? Entonces coloquemos acá. Ahora nuestra tarea es encontrar
¿cuáles son los valores de las medidas de posición y velocidad que mediría Brian para la misma pelota? Entonces, la más fácil es la posición vertical. La posición vertical no se ve afectada por el movimiento, ¿cierto? Entonces, la posición vertical, Y, es igual a Y', ¿cierto? Y la posición horizontal sí se ve afectada. ¿Cuál sería la posición horizontal? Sería la posición que mide Alicia más la velocidad que mide Alicia, perdón, más la velocidad que lleva el tren por el tiempo. Donde estamos de nuevo suponiendo que para t igual 0 coincidían x con x'. En el instante de tiempo t0 es cuando los ejes coordenados de ambos sistemas coincidieron y ya está. Entonces, a medida que si ella hace una medida de la posición de esta bola y esa posición es x', para Brian esa posición se tiene que aumentar con la velocidad del tren para un tiempo dado. ¿Listo? Ahora veamos las velocidades. La velocidad en Y que mide Brian es igual a la velocidad en Y que mide Alicia. Pero la velocidad en X que mide Brian es igual a la velocidad en X que mide Alicia más la velocidad que tiene el tren. Y así podemos hacer una equivalencia entre los valores de las medidas de posición y velocidad que miden Alicia y Brian. Profe, una preguntita. ¿Sí? O sea que lo que estamos haciendo acá es como, es el cambio, o sea, como la Alicia tiene aquí unas coordenadas ¿Sí? y Brian tiene otras coordenadas, entonces lo que estamos haciendo es como un cambio de coordenadas para, o sea, Exacto, es como la un cambio de relatividad es coordenadas una entre transformación las de... coordenadas sin primar y las coordenadas primadas. Correcto. Por eso es que, y entonces según lo que usted está planteando, esas leyes, las leyes de la relatividad que usted está planteando acá, se está cayendo, como aquí estamos manejando, son cambios de sistemas de coordenadas, ahí donde falla la teoría newtoniana, ¿cierto? Sí, ya veremos eso. Eso por ahora todo está aquí funcionando bien. Bueno, entonces, en general, nosotros tenemos que la posición de la partícula, ya digamos en carácter vectorial, la posición R es igual a la posición que se mide en el sistema con primas más la velocidad por el tiempo. Y por otro lado, la velocidad que se mide en el sistema sin primar es la velocidad que se mide en el sistema primado más la velocidad con la que se mueve un sistema de referencia con respecto al otro. Y esta se llama las transformaciones de Galileo. La relatividad galileana. ¿Listo? Donde básicamente lo único que hay que tener en cuenta es la velocidad que tiene este tren, que evidentemente altera las posiciones medidas desde el tipo que está en el suelo y las velocidades del tipo que está en el suelo. ¿Listo?
En el caso, o sea, yo puedo tomar el caso general y simplemente llamar X a la velocidad de movimiento, entonces tendría estas transformaciones. ¿Listo? Copien eso, por favor. Profe, pregunta. ¿Sí? O sea que los postulados que plantea Galileo son diferentes a los postulados que plantea Newton, profesor. Claro. Galileo y Newton, a qué postulados te refieres? Por lo menos, digamos, con respecto al cambio, con respecto a lo que estamos viendo sobre cuando estamos comparando dos sistemas coordenados, y Galileo ya lo tenía montado. ¿Eso también está en la teoría de la relatividad de Newton o Eso eso es está aparte? incluido dentro de la física newtoniana, sí. Eso no está Ah, en contra de la física newtoniana. Eso se puede, o sea, esto que estamos haciendo es válido dentro de toda la física newtoniana. No hay problema. bien, profe, el tema que estamos viendo hoy, que no nos alcancé a notar el título, como se llama la clase hoy, profe. Hoy vamos a ver la introducción a la relatividad especial. Ujú. Relatividad. Pero es que usualmente a uno nunca le mencionan la relatividad no especial, o sea, la La galileana. general. La especial es la reducida y la general es la que se utiliza para hacer cálculo. Ah, no, ¿cómo es que es? Eso es para campos gravitatorios débiles y la general es para cambios gravitatorios fuertes, ¿cierto, profe? Mm, O eso es lo que yo leído. digamos que la relatividad galileana es para campos gravitacionales, sí puede considerarse débiles y velocidades bajas. La relatividad especial es para campos que se puede pensar así, gravitatorios débiles, pero velocidades altas. Y la relatividad general es cuando tanto la velocidad como las masas o los campos gravitacionales son muy grandes. Bueno, voy a borrar el tablero entonces, porque vamos a mirar otro caso. Listo, profe. Bueno, entonces resulta que Alicia y el Brian están ahí jugando, haciendo experimentos y los experimentos con las pelotas los llevaron a las transformaciones de Galileo, ¿cierto? A la relatividad galileana. Sin embargo, pues ellos quieren hacer otro tipo de experimentos. Y vamos ahora sí a combinar lo que acabamos de ver con lo que veníamos viendo antes de la relatividad, lo que habíamos visto hasta hace poco. Y es considerar ondas electromagnéticas. Entonces, veamos. Aquí Alicia va a tener un dispositivo que es el siguiente. Ella está montando en su tren que va a una cierta velocidad v, como lo tenemos allí, y va a hacer diferentes experimentos. El primer experimento que va a hacer es el siguiente. Ella va a colocar un aparatico acá y un espejo acá, ¿cierto? Y este aparato emite un rayo de luz y el espejo lo refleja y ahí está. Ese es el experimento. Ya sabemos que ese rayo de luz es una onda electromagnética. Ese es el experimento que va a hacer Alicia. ¿Es para ustedes claro el experimento que hace Alicia? Ella pone un aparato en el suelo que emite un rayo de luz. Ese rayo de luz sube y en el techo ella pone un espejo de manera que el rayo de luz vuelve y baja. Entonces vamos a mirar el experimento desde el punto de vista de Alicia. ¿Qué está pasando desde el punto de vista de Alicia? Entonces, el tiempo que tarda
desde el punto de vista de Alicia, en subir y bajar ese rayo sería. Entonces, llamemos a este tamaño D. De acá a acá. Esto es D. Este se está moviendo a una velocidad V. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el tiempo que demora el rayo en su recorrido? Entonces, nosotros recordamos que la posición o la distancia recorrida es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Cierto? Nosotros sabemos eso. Este es como un recorderis acá. De aquí entonces nosotros podemos concluir que el tiempo, esto me implica que el tiempo es igual a la distancia recorrida sobre la velocidad. ¿Cierto? Eso lo sabemos desde física 1. Esto es de física 1. Listo. Entonces nosotros utilicemos eso. ¿Cuál es la distancia? Entonces, el tiempo que toma el rayo de luz, ¿cierto? Y le voy a poner ese subcero indicando que es desde el punto de vista de Alicia. ¿Es cuánto? La distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia recorrida por ese rayo? Total. Profe, ¿no sería cambio de t por la velocidad para adquirir la distancia? Ah, no sé, ya lo tiene anotado ahí arriba. ¿Cuál es la distancia recorrida por ese rayo si sube y baja? ¿Cuánto es? Ah, 2 veces d, profe. 2D, muy bien. Y si es un rayo de luz, ¿cuál es la velocidad a la que hace ese recorrido? Es constante y es que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces es constante y es la velocidad de la luz que venimos llamando c. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí, señor. Listo. Bueno, ahora veamos qué pasa desde el punto de vista del Bryan. Desde el punto de vista del Bryan no está sucediendo exactamente lo mismo. Desde el punto de vista del Bryan está sucediendo otra cosa que voy a dibujar acá abajo. Desde el punto de vista del Bryan nosotros tenemos el siguiente caso. Esto mide 2, 4. Desde el punto de vista de Bryan, lo que ha sucedido es que... voy a correrlo un poquito hacia allá. Desde el punto de vista de Bryan, durante el tiempo en el que el rayo subió y bajó, el tren se desplazó. ¿Estamos de acuerdo?
Y lo que ve él es que lo que inicialmente estaba acá, este aparato, lanzó un rayo, este se reflejó y este volvió al aparato, pero formando este otro camino muy diferente. Porque mientras el rayo subía, el tren se desplazaba, el espejo se desplazaba. Cuando el rayo pegó en el espejo, ya el tren ya se había desplazado, este espejo acá, aquí estaba inicialmente el espejo, pero este espejo se desplazó y aquí estaba inicialmente el aparatico, pero este aparatico se desplazó. Porque cuando el rayo llegó abajo, lo que él vio es que ya el aparato estaba aquí. O sea que para él, para Brian, el recorrido que hace es este, donde de nuevo, esta altura no se ve afectada, esta altura es D, ¿cierto? Y nosotros tenemos entonces ahora que calcular cuál es el tiempo o cuál es el recorrido que hace allí. Entonces, vamos a mirar. Vamos a calcular. De acá a acá hay una distancia. Esa distancia es la velocidad que ve el del tren por el tiempo que demoró el rayo de luz en ir y volver, llamémoslo delta T, y démonos el chance de que sea diferente a delta T cero. ¿Por qué voy a decir que sea diferente? Pues porque ya claramente para Brian el recorrido no es 2D. D es esto de acá. Él ve que el recorrido realmente es 2L. ¿Estamos de acuerdo? Para Brian, el recorrido, o si yo quisiera calcular lo mismo, él diría que el tiempo que tarda ese rayo de luz es 2L sobre C. Porque él ve que el rayo recorrió esta L a una velocidad de C. Entonces, lo que tarda ese rayo en hacer ese recorrido para él es delta T. Es diferente, puede ser diferente, no sabemos. Lo que queremos calcular es cuánto es este L primero. Vamos a calcular este L. Este L lo podemos calcular porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo acá. Y entonces recordemos cuánto mide o cómo es el teorema de Pitágoras. Un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Recordémoslo acá. Lo recordamos y esto es Pitágoras. Entonces, aquí nosotros tenemos que la hipotenusa, entonces L al cuadrado, sería igual a un cateto al cuadrado, D al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería esto, que es la velocidad del tren por el tiempo que tomó, sobre 2, porque aquí hay 2 veces esto, ¿cierto? Esta parte es de aquí hasta acá, es lo que demoró en subir,
de acá es solo lo que demoró el rayo del espejo a la fuente, entonces el total mide esto, entonces esto es solamente la mitad, B delta T medios, entonces más V por delta T sobre 2 al cuadrado. Listo, eso es lo que mide L. Bueno, ahora combinemos estas dos. Entonces tendríamos que delta T, el tiempo que demora en recorrer, eso es 2L sobre C, o sea, 2 veces la raíz de esto sobre C. 2 veces, este 2 sobre C está aquí y L es la raíz de esto. 2 veces la raíz cuadrada de D al cuadrado más V delta T sobre 2 al cuadrado. Listo, eso es lo que mide entonces. Y allí tenemos una ecuación. Ahora bien, vamos a hacernos un poquito independientes de D. D yo lo puedo calcular de la ecuación de aquí arriba, porque a nosotros nos interesa saber cómo mide el uno y qué resultados obtiene el otro. Entonces, de aquí arriba, yo tengo que D, ¿sí? De esta expresión yo despejo C por delta T0 sobre 2. C por delta T0 sobre 2. Y eso lo puedo escribir aquí abajo. Entonces tendría 2 sobre C raíz cuadrada de esto al cuadrado C delta T sub 0 sobre 2 al cuadrado más V delta T sobre 2 al cuadrado, todo dentro de la raíz. ¿Listo? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto, por lo menos, yo sé que los lados del triángulo, la hipotenusa, pues yo sé que es L, ¿cierto? O sea, L cuadrado, D, pues D el cuadrado. Y esa parte de acá, el cateto, sería el cateto adyacente, que sería Date entre cuenta que todo esto de aquí hasta de acá hasta aquí mide velocidad por tiempo. ¿Cierto? Toda esta distancia, mira, aquí está. Distancia es velocidad por tiempo. Entonces, toda esta base es lo que recorrió el tren en este instante de tiempo. ¿Y cuánto recorrió el tren en ese instante de tiempo? ¿Cuánto recorrió la fuente lumínica? Velocidad por tiempo. Pero esto es, si tú miras, esto es 2 veces esta hipotenusa. Perdón, 2 veces este cateto, porque para este triángulo, este cateto mide B, mientras que este cateto es la mitad del recorrido. ¿Listo? Por eso es V por delta T sobre 2. ¿Sí es claro? Sí, señor. Vale. Listo, pero ya entendí. Gracias. ¿Listo? Bueno. Vale. ¿Puedo borrar esta parte de acá? Como para no borrar los dibujos. Profe, otra preguntita. Cuando hacemos el ¿Sí? reemplazo en la segunda fórmula, cuando se pone D lo igual a C por cambio de T sobre 2, es lo mismo que nosotros explicamos ahorita, pero aquí ya se multiplicaban por la subida y la bajada de la velocidad de la luz, ¿cierto, profe? ¿Esta de acá te refieres? Sí, señor. Eso es porque sube y No. baja. Aquí yo, de aquí, despejé D. Listo. De aquí yo despejé D. Listo, profe, ya todo claro, profe. Gracias. Entonces, como aquí aparece D al cuadrado, elevo esto al cuadrado y aparece acá. Lo que sube y baja está aquí, este 2L, que
Entonces, 2 sobre c aparece aquí y L lo tomo de Pitágoras, es la raíz de lo que está acá. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vale. Bueno, ¿puedo borrar esta parte de acá? Profe, para los ejercicios que usted nos va a poner a hacer también, lo va a poner a hacer también a graficar también los sistemas de coordenadas para hacer los ejercicios también, profe. Sí, claro. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces voy a borrar acá. Esto es delta T. Ahora, entonces, como yo tengo delta T acá y delta T aquí, voy a pasar este C acá, este 2 a multiplicar y tendría lo siguiente. C por delta T cuadrado. Bueno, sobre 2 al cuadrado es igual a, pasé este C, pasé este 2 y voy a elevar al cuadrado lo que me elimina la raíz. Me queda aquí C delta T0 al cuadrado sobre 2, perdón, delta T0 todo al cuadrado sobre 2, más la velocidad por delta T sobre 2 al cuadrado. Bueno, todos están divididos por 4. Entonces puedo deshacerme de todo lo que está aquí abajo porque todos están divididos por lo mismo. Entonces desaparece. ¿Listo? Y entonces, sí, exacto, Johnny, eres exactamente lo mismo. Como es 2 al cuadrado en todos, estoy multiplicando por 4 y lo elimino. ¿Listo? Entonces vamos a despejar este delta T. Vamos a despejarlo de acá. Entonces tengo, me queda delta T al cuadrado, factorizando este con este, me queda factor de C al cuadrado menos V al cuadrado. ¿De acuerdo? Paso este que está sumando, esto es un más. Este que está sumando pasa al otro lado a restar y factorizo los t al cuadrado. Me queda c al cuadrado menos b al cuadrado es igual a c al cuadrado por delta t0 al cuadrado. Y ahora despejo este, me queda que delta t al cuadrado es igual a c cuadrado delta t0 al cuadrado sobre c al cuadrado menos v al cuadrado. Ahora, si este lo paso al denominador, aquí me queda 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado y voy a sacar raíces. Me queda que delta t es igual a delta t0 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b cuadrado sobre c al cuadrado. Y este sería el resultado. Entonces, si yo hago un experimento en el que Alicia va en un tren en movimiento
y lanza un rayo que va desde el piso, se refleja y vuelve, Brian, estando afuera, ve que el experimento consiste en un haz de luz que sube y vuelve, pero lleva un camino diferente. ¿Qué ha sucedido? Nosotros hemos puesto que la velocidad de la luz es la misma para ambos. Aquí tengo que el tiempo recorrido. ¿Cierto? Porque ambos vivieron su curso de electrodinámica y se dieron cuenta que para ella, cuando hizo el rotacional del campo eléctrico, encontró una ecuación de onda y la velocidad de ese campo eléctrico era C, de ese campo electromagnético era C. Él exactamente hizo lo mismo, él calculó el rotacional del campo eléctrico, llegó a una ecuación de onda para los campos electromagnéticos y se dio cuenta que la velocidad de la propagación de esa onda es c también. Solo que para ella el recorrido es 2D, mientras que para él el recorrido es 2L. Cuando ellos hacen eso, entonces al desarrollar, se dan cuenta que necesariamente tienen que tomar tiempos distintos. Y la equivalencia entre los tiempos viene dada por esta expresión. Si B es muy pequeño con respecto de C, entonces esto tiende a 0, esto Sí, nada. tiende a 1 y el tiempo que mide el Brian sería prácticamente igual al tiempo que mide Alicia. Sin embargo, cuando la velocidad del tren bala empieza a acercarse a la velocidad de la luz, esto se convierte en un número finito y la medida de los tiempos cambia. ¿De acuerdo? Donde si esto, la velocidad es menor que la velocidad de la luz, entonces esto es menor que 1. 1 menos algo es menor que 1, la raíz es menor que 1, de manera que este tiempo es mayor que el tiempo que mide Alicia. Entonces, como resultado de esto, voy a borrar esto que está aquí abajo. Como resultado de esto, tenemos que delta T es mayor siempre a delta T0 si puede ser mayor o igual si B es estrictamente menor que C. Y es igual en el límite en el que B sea realmente 0. ¿Cierto? Y esto se conoce como el tiempo es más grande para los que no están en el tren. Entonces esto se conoce como dilatación del tiempo. ¿Mm? Y para que haya dilatación del tiempo, nosotros tomamos dos postulados, que ya los voy a escribir. Por favor, copien el tablero y cuando hayan copiado me avisan para poder borrar. Profe, pregunta. ¿Sí? Profe, una preguntita, ya volví, sino que me llamaron. Profe, o sea que básicamente como tenemos el denominador, o sea, se dice que el cambio de tiempo es igual al cambio de tiempo sobre su cero. Este radical cuando dice por lo menos, es un número muy pequeño porque, no, un número muy pequeño se aproxima mucho a uno porque si yo le resto la raíz cuadrada de uno menos para velocidades normales, pues son inferiores, no son muy altas y la velocidad de la Claro. luz es 3 por 10 a la 8. Entonces quedaría, cuando hace la división, daría un número muy pequeño. Al restárselo a uno daría como 0.99999 y la raíz cuadrada daría como algo muy parecido a 0.99. Cuando lo divide, pues daría muy parecido al cambio. Su cero para velocidades bajas
Cuando las velocidades usualmente que nosotros manejamos en el mundo no son para nada comparables con la velocidad de la luz. O sea que esto se hace prácticamente cero. Tú puedes intentarlo. O sea, tú tienes un tren viajará a 300 kilómetros por hora, o un avión como el del ejemplo del otro día, bueno, no sé si fue con ustedes, 900 kilómetros por hora. Tú puedes mirar a ver cuánto vale b cuadrado sobre c cuadrado o cuánto vale todo eso que está allí. Y ahorita podemos hacerlo, pero antes de eso me interesa algo adicional. Entonces voy a colocar acá. Y ya miramos a ver, hacemos ese calculito, ¿vale? Entonces, para hacer esto, nosotros hemos supuesto dos cosas. La primera cosa que hemos supuesto es que la física es la misma para todos los observadores. Que la física que se está viendo es la misma para todos los observadores. O sea que las leyes de la física que aprendió Brian son las mismas leyes de la física que tiene Alicia dentro del tren El Movimiento. Y la segunda, el segundo postulado es que la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Mire, compra un panal de huevos con el arroz que está ahí, se levanta y le hace una libra. ¿De acuerdo? Y eso se llaman los postulados de Einstein. Entonces, los postulados de Einstein de la relatividad especial son o establecen que para todo marco de referencia, la física es la misma. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que las ecuaciones de la electrodinámica son para Alicia idénticas a las ecuaciones para la electrodinámica que aprende Brian. Y que la velocidad de la luz es la misma para A y B. Pero si esa es una consecuencia, digamos, si las leyes de la electrodinámica cumplen para Alicia, ella hace su cálculo de la velocidad de la luz y le da C. Brian hace el cálculo de la velocidad de la luz y también le da C. Entonces, la velocidad de la luz es la misma en cualquier marco de referencia. Profe, pregunta ahí con respecto a lo que usted mencionó. O sea que la electrodinámica de Maxwell que usted que plantea y la teoría pero pero la teoría no. La teoría de ¿cómo se llama? La ley de la mecánica vectorial de Newton, ¿cómo se llama? O sea, son dos físicas completamente diferentes, profesor. O sea, porque supone que yo antes pensaba que uno podía partir, bueno, sino que yo pensaba que era compatible las leyes de Newton con la electrodinámica clásica de Maxwell. Son compatibles cuando las velocidades son bajas, pero cuando las velocidades empiezan a ser comparables con la velocidad de la luz, las leyes de Maxwell siguen siendo válidas, mientras que las leyes de Newton toca corregirlas. Listo, pero ya Porque siento. las leyes de Newton están construidas con base también en unos postulados. Y esos postulados establecen que el espacio y el tiempo son el mismo para todos los observadores. Aquí cambia. Aquí lo que es lo mismo para todos los observadores es la velocidad de la luz. Cuando yo hago eso, me doy cuenta que el tiempo ya no es el mismo para todos los observadores, y ahí es donde cambia uno de los postulados que hizo Newton. Newton asumía que el espacio y el tiempo eran el mismo para todos, y eso allí rompe las leyes. O sea, la mecánica newtoniana se rompe cuando yo me doy cuenta que
Lo que es realmente invariante para todos es la velocidad de la luz. Eso de que la velocidad de la luz sea invariante para todos está escrito dentro de las leyes de la electrodinámica. Cuando nosotros hicimos la electrodinámica, eso era válido para Alicia y para Brian. Y nosotros solucionamos las ecuaciones y nos dimos cuenta que es una onda, que hay una onda electromagnética que se mueve a la velocidad de la luz, independientemente, nosotros no hablábamos de la fuente, era una luz que ya estaba viajando y no importa cómo nos la encontrábamos, no importa a qué velocidad iba la fuente, si estaba quieta con respecto a nosotros o si estaba en movimiento. Entonces la relatividad especial está dentro de la electrodinámica. Profe, o sea que básicamente lo que hizo Einstein fue aplicar la electrodinámica a cuerpos macroscópicos, o sea, lo que él hizo como una electrodinámica de la mecánica, algo así más o menos, profe. No, la electrodinámica ya estaba hecha. Él lo que hizo fue darse cuenta, porque las transformaciones ya estaban también hechas. Lo que hizo fue darse cuenta las consecuencias que tendría eso en la dilatación del tiempo, la contracción del espacio y establecer estos postulados que, bueno, se pueden, o sea, que la física es la misma para A y B, siempre se ha postulado, y la consecuencia de la electrodinámica es que la velocidad de la luz es la misma para todos. Entonces él reescribió la mecánica newtoniana teniendo en cuenta esto y eso es lo que es la relatividad especial. Y además luego se dio cuenta de otros principios de equivalencia y apareció la relatividad general. Bueno, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Bueno, vamos a hacer entonces ahora otro experimento. Ahora el experimento consiste en hacer un experimento muy similar, pero ahora lo vamos a hacer con el haz de luz viajando paralelo al movimiento del tren. Entonces voy a borrar los experimentos y lo volvemos a hacer, pero ya no perpendicular al movimiento del tren, sino paralelo al movimiento del tren. Es un experimento muy similar. ¿Esto lo copiaron? Entonces, desde el punto de vista de Alicia, ella va a tener ahora su cajita acá, con su fuente de luz, va a poner su espejito acá, y el rayo sale y se refleja y ¡pum! Ella lo detecta. Donde vamos a llamar a la distancia a la que están la fuente y el espejo L0. ¿Cierto? Y el tiempo que va a medir Alicia, que se llama el tiempo propio, porque es el que mide la persona que se está moviendo con la fuente, es pues 2L0 sobre C. ¿Listo? Este es el tiempo propio. Ahora veamos qué sucede cuando hacemos el experimento o Alicia está haciendo el experimento, pero desde el punto de vista del Brian. Bueno, entonces tenemos inicialmente, aquí está la fuente. Luego el espejo va a estar por acá. Y luego el receptor va a estar acá. ¿Listo?
¿De acuerdo? Entonces, este emite este rayo de luz, se refleja y vuelve acá. Lo primero, claro, él emite el rayo de luz, el tren se está moviendo, entonces el haz de luz alcanza al espejo, rebota sobre el espejo, pero cuando rebota y vuelve, ya la fuente, que es el mismo receptor, se ha desplazado. Y nosotros queremos nuevamente calcular en este experimento los tiempos, por ejemplo. Entonces, para los tiempos tengo que saber cuál es el movimiento. Bueno, entonces, esta longitud, ¿cuánto va a ser? Esta de acá. Entonces, salió la fuente, ¿cierto? Salió el haz de luz de la fuente, el espejo se estaba moviendo y la luz tuvo que alcanzar el espejo, ¿cierto? Aquí estamos llamando L0 la distancia que hay entre la fuente y el espejo. Entonces vamos a llamar a esa distancia L aquí. Entonces la distancia fuente-espejo es L. Entonces, ¿cuánto tiene que recorrer el haz de luz para Brian? Inicialmente L. Pero cuando la fuente recorre L, perdón, el fotón o el rayo de luz recorre L, el espejo ya no está allí, el espejo ya se ha desplazado. Entonces, hay que tener en cuenta más la velocidad a la que va el tren por el tiempo que se haya demorado el rayo en alcanzar el espejo. Esa es la longitud total que tiene que recorrer. La distancia inicial a la que está el espejo más lo que alcanzó a moverse el espejo en ese intervalo de tiempo. Y esto vamos a correrlo un poquito. Esto es L más la velocidad por el tiempo que recorre. Eso es igual a el recorrido es velocidad por tiempo y la velocidad es c por el tiempo, que es esto mismo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estaban los dos objetos. Sale el rayo de luz. Cuando el rayo de luz recorre esa distancia, ya el espejo se ha movido un poquito, que es lo que se ha movido el tren en ese intervalo de tiempo. Eso es esto. Y pues con nosotros sabemos también el desplazamiento es la velocidad de la luz por el tiempo que toma ese desplazamiento. Bueno. De aquí yo despejo este tiempo 1, porque ya tengo una ecuación. De esta ecuación simplemente paso a dividir aquí. Y tengo, entonces, bueno, paso este B por delta T1 al otro lado a restar, lo factorizo. Pues a ver, tengo L es igual a C delta T1 menos B delta T1. Y ahora entonces de aquí tengo que esto es igual a delta T1 factor de C menos B, de donde tengo la primera ecuación que me interesa. Voy a borrar este lado ya. La primera ecuación que me interesa, que dice que el tiempo 1 es L, la longitud que mide Brian de la distancia entre la fuente y el espejo, sobre C menos V. Al pasar a dividir esto acá. Listo. Ahora, cuando la fuente viaja,
del espejo hacia el receptor, entonces es L menos aquí, velocidad por el tiempo 2. Y eso es igual a la velocidad de la luz por el tiempo 2. Haciendo algo similar, pues yo obtengo simplemente acá un cambio en un signo que aquí me aparece menos, porque ahora el rayo de luz viaja en contra de la velocidad del tren y obtengo que el tiempo 2 es simplemente L sobre C más la velocidad, ¿de acuerdo? El análisis es idéntico, solo que aquí, como el rayo de luz está viajando en contra de la velocidad del tren, entonces aquí en vez de este signo más, aparece un signo menos. Cuando lo paso al otro lado, se me convierte en un signo más, y cuando lo paso a dividir, queda aquí en un signo más. ¿Listo? Eso es lo que está pasando allí. Bueno, entonces vamos a ver. Eso quiere decir que el tiempo que mide Brian es la suma de esos dos tiempos. L sobre C menos B más L sobre C más B, ¿cierto? Y esto es igual a ¿cuánto? Me queda el producto de estos dos, que esto es C cuadrado menos B al cuadrado, porque es una diferencia de cuadrados, y aquí tengo L por C más B, y aquí tengo más L por C menos B. ¿Y esto es igual a qué? L por C más L por C me da 2 veces L por C. L por B menos L por B se cancela sobre C al cuadrado menos B al cuadrado. Pasando a dividir esto, esta C me queda 2L dividido entre 1 menos B al cuadrado sobre C al cuadrado. Listo. Ahí ya tengo esto. Profe, ¿cómo hiciste para que te diera 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado? Tengo aquí un error, creo. Tienes razón. Yo dividí fue por un solo C, ¿no? Ujú. No. Voy a dividir, claro. Si divido por C cuadrado acá, tengo que dividir por C cuadrado acá. Me falta un sobre C. Gracias. Sí, profe. Gracias, sí, tienes razón. Listo. Delta T0 es igual a 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Listo. Bueno, ahora entonces. Bueno, pero delta T es delta T0 sobre raíz de aquí. Delta T, que es lo que escribimos antes, es delta T0 sobre raíz de 1 menos B cuadrado C cuadrado. Entonces tengo dos expresiones para delta T. Y además, aquí están términos de delta T0 y aquí están términos de 2L sub 0. Y nosotros queremos relacionar las longitudes que mide Alicia con la longitud que mide el Brian. Entonces, vamos a unir esas dos ecuaciones. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que delta T0 es igual a 2L0 sobre C. Y entonces aquí tendríamos sobre raíz de 1 menos B cuadrado sobre C al cuadrado.
Y por otro lado tenemos que delta t vale esto mismo. Entonces vamos a igualar estas dos cosas. Tenemos que 2L0 sobre C sobre raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. ¿Cierto? Esto es delta t, donde esto es delta t. Nosotros vimos la dilatación del tiempo y delta t0 está escrito aquí arriba. Entonces tengo esta expresión para delta t. Y esto, por otro lado, va a ser igual a 2L sobre C sobre 1 menos B cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Listo? Y de allí tenemos entonces la siguiente. Voy a resaltar que estoy tomando. Estoy tomando este delta T. Está también escrito acá. Donde está escrito en términos de delta T0, que está aquí arriba. Entonces reemplacé ese valor de delta T0 acá y luego reemplacé ese valor de delta T acá y lo igualé a lo que tenemos del lado derecho. Y ahora entonces voy a simplemente escribir L en términos de L0. Entonces L me quedaría igual. Este 2 con este 2 se me cancela, esta C con esta C se me cancela, paso esto aquí a multiplicar, que es el cuadrado de lo que está en el denominador, entonces me queda L0 raíz de 1 menos B cuadrado sobre C cuadrado. Ahora bien, en este caso, ¿qué tenemos? En este caso tenemos que si la velocidad es menor que la velocidad de la luz, entonces este número que está a la derecha, esto de acá, esto es más pequeño que 1. 1 menos algo más pequeño que 1 es algo más pequeño que 1 y por lo tanto L0 es multiplicado por un número más pequeño que 1. De manera que... No me pregunta. Dame un segundo, ya voy a terminar una idea y te doy Listo. el Es tiempo. que tengo una pregunta L con respecto a la fórmula de acá, profe. es menor que L0. Y esto es contracción de las longitudes. Listo, dime. Profe, una preguntita con respecto a la fórmula. Mira que tú igual haces cambio de t, cambio de t. Entonces cambio de t es cambio de t su 0 sobre la raíz cuadrada de 1 menos b al cuadrado es igual a 2L su 0. Pero mira que el L su 0 de acá, profesor, era 1 menos b al cuadrado sobre c al cuadrado. O tú Mira, hiciste ok. la Aquí, transformación para hasta transformarlo en aquí el... nosotros calculamos que el delta t lo puedo ver como la suma de dos delta t's. El delta t que demora de la fuente al espejo más el delta t que demora del espejo al receptor. Eso es la suma de estos dos, ¿de acuerdo? Al hacer la suma algebraica llego a esta expresión, ¿sí? ¿Hasta aquí claro? Señor. Listo, ese es este delta t. Pero nosotros sabemos por lo que hicimos en el experimento anterior que hay una dilatación del tiempo y que delta t se relaciona con delta t0 de esta manera. Esto es la dilatación del tiempo. ¿Hasta aquí claro? Sí, señor. Este delta t0 es el tiempo propio, es decir, el tiempo que tardó el fotón en el sistema de Alicia, que está aquí arriba. Es simplemente el recorrido que es 2 veces L0 sobre C. Entonces reemplazo este delta T0 por 2L0 sobre C. Lo pongo aquí. ¿Hasta ahí vamos de acuerdo? Sí, señor. O sea, Y lo que usted hizo aquí fue a utilizar esa expresión de acá del lado ahora derecho que dice tomo 2L. esta expresión, que es esta expresión, y Ah, como esto entendí. es delta T y esto es delta T, lo igualo a esta expresión. Entonces tengo esto igual a esto, que es todo esto. Ah, listo, ya entendí, profe, sí, ya entendí. Gracias, Y profe. entonces, bueno, el 2 con el 2 se va, la C con la C se va y esto es el cuadrado de esto. Entonces, cuando paso esto acá, dividido la raíz me queda así.
y además, si la velocidad es menor a la velocidad de la luz, entonces L es menor o igual que L0. Eso quiere decir que mientras para Brian los tiempos se dilatan de las actividades que realiza Alicia, las longitudes en la dirección del movimiento del tren se contraen. Y así como este era el tiempo propio, esta L0 se llama la longitud propia. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias por la atención prestada. Espero que tengan un feliz resto de tarde y nos veríamos entonces el día viernes para continuar con los tópicos importantes de relatividad especial. Ya el día de hoy hemos visto los postulados de Einstein e hicimos 2 experimentos y nos dimos cuenta que existe la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud. ¿Listo? Profe, el Bueno. martes, viernes, mañana nos vemos física de Estado Osorio. Nosotros con ya vemos el martes Sí, y tienes y razón. jueves. El martes, esto es martes y jueves. Nos vemos el día martes, entonces que tengan también un feliz fin de semana. Lo mismo, profe. Profe, mira que Profe, un poquito confundido, pero ya revisó el libro. ¿Cómo? Que un poquito, sino que cuando tú haces el salto disculpen que no sé qué hiciste cuando pasas de ser la expresión de que está en azul, cambio de T en azul, a pasar al L es igual a L sucede a la raíz Es cuadrada. que tienes que darte cuenta que esto que está aquí es la raíz al cuadrado. Ah, Entonces, como pasa al cuadrado, se quita 1 con 1 y me queda simplemente la raíz. ya pillé, ya entendí. Es un despeja. Con razón. Pues gracias, profe. Estaba un poquito confundida aparte. Vale, no hay Dije, ¿qué es lo problema. que fue lo que hizo ahí? Pero ya le cogí el hilo. Listo. profe, ¿Sí? una preguntita. Es Sí. que no entiendo, eh, tú igualaste las dos expresiones. Sí, porque ambos son delta T. Esto es delta T y esto también es delta T, entonces tienen que ser iguales. Sí, pero no sé por qué en una te pusiste delta de t sub 0 y en la otra pusiste la otra expresión. ¿De dónde salió la expresión de la izquierda? Esta expresión de acá, que existe la dilatación del tiempo, ese fue el primer No, resultado que nosotros vimos hoy. Este es vale, profe. el resultado del primer experimento. Claro, profe, vale, está bien. Bueno, muchachos, entonces, de nuevo, muchas gracias por su atención. Les deseo un muy buen fin de semana y nos vemos entonces el día martes para continuar con el tópico de relatividad especial, que como ustedes se dan cuenta, es también una consecuencia de ver que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad c y eso pues resultó ser invariante para todo el mundo y entonces la consecuencia es esto. ¿Listo? Hasta luego. Profe, ¿eso cuando dice invariante es que no cambia, ¿cierto, profe? Invariante significa que es igual para diferentes observadores. Feliz Vale, día, profe, Andrés. chao. Chao. Chaito, Feliz profe, día, muchas profe, hasta luego. gracias. Chao. Que les vaya bien. Thank you.